Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a su canal de Acrofilia, Aqua Infinity Channel. Los saluda su amigo Ernesto. Como ya vieron, vamos a hacer un video para disqueros, para gente que le gusten los discos y que esté empezando en este mundo. Y también, antes que nada, agradecerles a las 251 personas que se suscribieron a este canal y pues pedirles que se suscriban. Hay mucha gente que no está suscrita y que ve los videos. Suscríbete, ¿qué te pasa? No pasa nada, suscríbete. Entonces, voy a hablar acerca del disco y voy a ir por partes. Hasta el final voy a hablar de cómo comprar los discos y qué meterles a los discos. Así que si vas sobre esa información, justamente vete hasta el final, porque básicamente ahí lo voy a dejar. Igual les voy a poner en la descripción en qué minuto es que voy hablando de cada cosa. Lo principal, vamos a hablar acerca del tanque, lo fundamental, lo de inicio. Vamos a ocupar un tanque grande, me refiero a un tanque de unos 200-150 litros mínimo para empezar. ¿Por qué razones? Un tanque grande va a evitar fluctuaciones de pH, de nitritos, de amoníaco, ¿sí? Va a haber más amortiguación en cuanto a la generación de estos productos, ¿sí? O sea, al tener más agua y menos posibilidades de que haya picos súbitos de estas cosas que nos pueden matar a los peces. También debemos de tener en cuenta que va a haber una menor fluctuación de temperatura. ¿A qué me refiero? A que el tanque no se va a enfriar ni calentar tan rápido, o sea, va a mantenerse más estable al ser más grande, va a evitar la pérdida de calor. También aquí es importante mencionar que va a prender menos el calentador, lo cual es bastante bueno, porque es muy caro mantener los calentadores en discos, muy caro. De hecho, si pudieran, el acrílico, los tanques de acrílico les van a servir mucho, ya que son menos, tienen menos capacidad de dispersión de calor, entonces mantienen mejor el calor. Pero bueno, entonces ya compramos un tanque que tiene que ser pues de unos 100 por 50 por 40 o 100 por 50 por 50, aproximadamente entre ese rango está más que bien. Les recomiendo que sea largo para que los peces puedan tener varias zonas de nado, para que podamos darles buen lugar para que generen territorios y todas estas cosas que ya posteriormente iremos viendo. Junto con la urna principal debemos de comprar sí o sí un tanque de cuarentena, 40-60 litros mínimo. ¿Por qué? Porque estos peces son caros, tienes que comprar muchos de golpe para poder iniciar un tanque. Entonces, obviamente va a llegar el punto en que quieras meter una planta, que quieras meter, digamos, un pez que no sea próximamente, pues, que no sea de los que compraste de inicio. Entonces, un tanque de cuarentena te va a servir muchísimo, porque vas así a poder ver si es que el pez que estás comprando viene enfermo, ya que muchos peces que se aclimatan para los discos, por ejemplo, muchas coridoras son de captura. Por ejemplo, los tetras, los cardenales, todos estos tipos de peces como cardenales, gotas de sangre, algunos que otros como cicliozonas como los cacatoides, los apistogramas, los ramírez, todos estos peces, muchas veces son de captura, entonces es importante poder ver que el pez venga bien para evitar problemas y que se nos bajen los peces muy rápido. Esto es lo principal. Entonces, ¿cómo vamos a mantener el tanque? Si has mantenido plantados, si has mantenido tanques ya con experiencia previa, puedes intentar meterlo bien, con sustrato, con plantas, con decoración, todo bien. Pero me refiero a que ya tengas experiencia en mantener buenos tanques plantados. O sea, no me refiero a que digas, pues tuve una espada amazónica y se dio. No, o sea, tener buenos tanques. Me refiero a que digas, lo pude mantener sin algas, lo pude mantener 2-3 años, lo pude mantener con plantas de requerimientos medios altos, cosas así. O sea, no muy básico, porque muy básico no nos va a servir de nada. Si no, lo ideal y lo que yo te recomiendo, si estás empezando, aún así seas muy bueno en este hobby, es mételo sin sustrato, mételo solo, o sea, solo el tanque, y que solamente se pueda ver una cara, que solo se vea hacia el frente. ¿Por qué? La razón de no tener sustrato es porque, a pesar de que metemos muchos sustratos inertes y todas estas cuestiones, las variaciones o sea, el tener sustratos implica muchas variaciones en cuanto puede generar variaciones en el pH, además de que si no sifoneas bien, va a haber una mayor cantidad de desechos acumulándose ahí que te pueden llegar a botar muy rápido los parámetros. Entonces
lo ideal es sin nada el tanque. Además de que lo ideal, como abajo va un unicel para poder estabilizar todo el tamaño y distribuir el peso del tanque, de esta forma puedas ver con el contraste del blanco del fondo, puedas ver el color de las heces del pez. ¿Esto en qué te va a servir? Pues el que cuando un pez disco se enferma, deja de comer o empieza a defecar blanco, cualquiera de las dos. Entonces si dices, híjole, no hay popó, pues quiere decir que básicamente tu pez o no está defecando o está defecando con heces, y con heces blancas. Entonces pues ya es un indicativo de una enfermedad que podemos tratar más rápidamente para no tener pérdidas de tiempo en ver en que se aísla y estar haciendo diagnósticos que no son. Entonces, de esto también, para que puedas calcular la comida, estos peces tienden mucho a dejar caer la comida y comer ya en el fondo. No les gusta, bueno, he visto algunas excepciones, pero al menos en lo que yo llevo, les gusta mucho dejar caer la comida y irla picoteando del fondo, porque son peces un poco quisquillos para comer, y más al principio, cuando no están muy acostumbrados a lo que le estás dando de comer, son medio quisquillosones en cuanto a la comida. Entonces sí, dejarles el fondo y decir, ¿sabes qué? En 5 o 6 minutos no se comieron esto, pues ya puedo ajustar la cantidad. Entonces si ya nada más dices, bueno, le ajusto la cantidad a lo que están comiendo, y pues ya te puedes dar una buena idea para generar la menor cantidad de desechos, sifonear lo menos posible, hacer menos cambios posibles de agua y invertirle menos tiempo, ¿sí? Porque es muy demandante, aunque parezca que no es muy demandante y es muy estricto. Tienes que ser muy puntual con todo esto. La decoración, pues muy básica. Yo te recomendaría un tronco, quizás 2 troncos dependiendo del tamaño del tanque, a lo mejor una macetita con este tipo de acá, como este tipo de jarrones que tengo acá. Las llenas con un poco de sustrato, metes una planta, digamos una planta resistente que te pueda aguantar con estos peces, digamos Valisneria, digamos una espada amazónica te puede servir, quizás una criptocorine te pueda servir. Igual en los troncos puedes amarrar algunas anubias, te va a servir bastante bien esto de inicio, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ya tienes el tanque, pues sigue la filtración. La filtración sí te recomiendo, híjole, realmente le puedes meter cualquier filtración, pero una filtración más grande, un sump, un canister, te va a dar mejor rendimiento en cuanto a los cambios de agua. Por ejemplo, te van a permitir hacer cambios de agua más prolongados. Si quizás con una bomba aireadora y un filtro de esponja los tengas que hacer cada 4 días, con un sump los puedes hacer cada 2 semanas o cada semana y media, más o menos por ahí va la tirada con los sistemas de filtrado. Es muy importante tener un buen sistema de filtrado que sea eficaz, y yo te voy a recomendar aquí otro punto. Debes de tener un repuesto de un sistema de filtración de emergencia. Si dices, ¿sabes qué? Lo estoy filtrando, por ejemplo, yo este tanque con un fluval, debes de tener al menos, digamos, una bomba aireadora muy grande para darle batería en lo que compras otro filtro, o quizás tener un filtro de cascada, porque muchas veces se puede ir la luz, se puede entronar, el filtro puede dejar de funcionar, se puede, yo que sé, mil y un cosas. Entonces lo ideal es tener un filtro de emergencia, porque si esto te pasa a las 9 de la noche con tus discos, estás tronado, o sea, ya, olvídate. Entonces, si te pasa a las 9 de la noche que no tienes filtro, o sea, adiós, no puedes decir, pues déjame, espero 12 horas con mis peces así. No, o sea, los discos sí ocupas decir, pues tengo esto y lo puedo filtrar bien, y aunque se me truene el fluval o el canister o lo que sea, puedo meterles algo que me mueve el agua y que me homogenice toda la temperatura del tanque. Esto sí es importante. Y el segundo punto, cómprate un buen calentador, muy buen calentador, y cómprate 2 calentadores. Cómprate un calentador para la urna principal que digas, este es bueno, incluso si tienes sensor digital y todo, cómprate ese, porque ese es el calentador que vas a ocupar. El calentador es el mejor amigo del disco, no hay otra. O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? Puedo mantener a mi pez con un canister, con un filtro de esponja, sí, lo puedes mantener con lo que sea, pero si no tienes el calentador, olvídate, no lo vas a poder mantener ni de chiste. Entonces ocupas un buen calentador y ocupas un repuesto de ese calentador si es que se truena, porque los calentadores son muy susceptibles a que se frieguen.
o a que se truenen, o a que dejen de funcionar, o cualquier cosa. Y te recomiendo que sea bueno. ¿Para qué? Para evitar que se quede pegado. Muchas veces los malos calentadores se quedan pegados o trabados, aunque no es muy común, pero puede pasarte. Y tus peces se van a hacer caldo. Imagínate que se te muera, que tengas 16,000 pesos en peces, que tengas, digamos, 8 peces de 2,000 pesos, que se te mueran porque se te quedó pegado el calentador a 35 grados. O sea, te metiste así tu dinero. Y pues es muy frustrante porque son peces muy, muy, muy bonitos y muy delicados. Entonces, antes que nada, eso. Ahora bien, ya tienes el tanque, tienes la filtración, tienes el calentador. Sigue la iluminación. En iluminación, la verdad es que no ocupas a estos peces tenerle mucha iluminación. Realmente estos peces viven mejores en aguas como esta, amarillentas, oscuras, con poca iluminación, muchos escondrijos. Les va de maravilla a estos peces. Pero muchas veces, como les digo, para poder estar viendo bien, y como estamos teniendo tanques muy sencillos, lo ideal es tener una iluminación muy tenue, digamos 1 o 2 LEDs muy tenues, no meter un espectro muy grande, dejarlos muy sencillos, casi que la luz nada más sea para la nubia, la espada, el musgo, que puedas meter ahí y se acabó. También puedes meter helechos, pero como que muy a conciencia de qué estás haciendo. Entonces ya tienes el tanque, filtro y todo. Ya. ¿Qué sigue? Te recomiendo que antes de que compres discos y pues casi cualquier pez, pero sobre todo en estos peces, cómprate pruebas químicas de nitritos, de nitratos, de amoníaco, de pH. Si tienes la posibilidad, cómprate una pluma de medidora de TDS y una pluma medidora de pH. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacerlo día con día, no la medición de todos los parámetros, pero va a haber situaciones en las que ocupes estar midiendo constantemente el pH, el amoníaco, los nitritos, los nitratos, para saber cómo está tu tanque. Al menos de principio ocupas estos 4. Muchas veces el nitritos y nitratos viene junto, entonces no hay tanto pedo. Y también aquí cómprate buenos elementos de medición. No compres los SICEM que vienen de alerta. O sea, sí sirven esos que se pegan. Les voy a poner una foto. Sí sirven. Pero ¿cuál es el problema con estos? Que se tardan un poco en reaccionar. O sea, entonces no alcanza a ver muy bien, muy rápido. También si tienes la chance, y es lo óptimo, si puedes meter medidores y sensores de pH y todo esto interno, te va a ir de maravilla. Obviamente esto ya es con fines un poco más de mantener peces para crianza y cosas así, pero te pueden servir. ¿Por qué te recomiendo la pluma de TDS? Mucha gente me va a decir que para qué. La pluma de TDS te va a servir para estar midiendo la calidad del agua que le agregas al tanque. Los discos, a pesar de que no son peces muy quisquillosos para el pH, sí lo son para la calidad del agua. Y los TDS son un medidor indispensable en la calidad del agua. De hecho, la calidad del agua se mide en TDS. Un agua más pura tiene menos TDS. Y el tope máximo de un TDS para un disco son 800. Aunque no es lo ideal tenerlos en cerca de 800. Pero sí hay reportes de que a partir de 800, 850 para arriba el disco ya empieza a vérselas bastante negras. Lo ideal es mantenerlos en rangos menores de 200, incluso podemos tenerlos en rangos de entre unos 400, 500 y van a estar bien, ¿sí? Y esto es para medir bien la fuente del agua. También checa que estén bien calibradas, calíbralas constantemente. El pH también, la pluma es muchísimo más fácil, llegas, metes, pum, y se acabó. También es muy fácil de calibrar la pluma, entonces te la recomiendo, sí conviene tener esto. Y aún así cómprense plumas de buena calidad y chequen las caducidades de los elementos medidores que están comprando. Muchas veces estos elementos vienen caducados y ya no nos sirven porque ya no dan la medición exacta. Entonces, tener eso en cuenta. Y también aprendan a medir bien un pH sin tocar las pruebas, sin tocar el agua, sin tocar nada, porque eso puede alterar. Sean muy limpios y ordenados en cuanto a cómo
limpia los recipientes donde vierten el agua para hacer las mediciones de pH. Todos estos detallitos les van a ser esenciales al momento de mantener un disco, porque quizás una mala medición puede hacer que hagamos un cambio de agua innecesario que va a estresar a los peces, o que les puede generar un shock de pH o de temperatura. Entonces sean muy puntuales, muy metódicos con la medición. Ya tenemos esto. Ahora bien, ya compraste tu pecera, tu filtración, tu iluminación, tu decoración, ya dejaste, ya compraste todos tus elementos medidores. ¿Qué sigue? Te recomiendo también aquí comprar un termómetro ideal, o sea, es lo ideal. Te recomiendo de hecho 2 termómetros por tanque, uno de un lado donde esté cerca del calentador y otro lo más alejado posible. Lo ideal es que sean termómetros digitales, si es que se puede. Si no se puede, termómetros internos. No usar tanto el termómetro externo. El termómetro externo, recuerden que mide la temperatura del cristal, no está midiendo la temperatura del agua como lo puedan hacer los medidores internos. Y también pues tener muy en cuenta que los medidores internos pues que no se lleguen a romper, que no sean muy frágiles, que sean de buena calidad, ¿sí? El disco lo mejor es meterle mucho dinero de inicio para no tener tantos pedos después. Entonces, calentador, medidor, todo. ¿Qué les recomiendo? Cómprense una buena cantidad de comida no comercial. Compren papillas. Papillas, bloodworm, artemias congeladas. ¿Por qué? Porque el disco, a pesar de que sí come comercial, es un poco quisquillosón para comer. Entonces, una papilla, el dar bloodworm, el dar tubifex, todos estos alimentos pero congelados, les va a servir muchísimo, además de que es un aporte muy bueno para ellos y que les va a ayudar a variar la dieta. Obviamente estoy hablando de que vas a comprar 1,000 pesos de alimento de golpe, pero es lo ideal para mantener a tus peces. Aparte que la papilla es el alimento que casi siempre se le da al disco de forma, digámoslo, universal en los criaderos. No se les da alimento comercial, es muy raro, pero sí se llega a dar. Aún así, pregúntenle a la persona que se lo están comprando qué parámetros tiene de pH, TDS. Bueno, TDS no es tan importante cuando lo compran, pero aún así pregunten. pH, TDS, nitritos, nitratos y amoníaco. Todo tiene que estar, nitritos y amoníaco tiene que estar en 0 o por debajo de 30 partes por millón. Los nitritos y nitratos empiezan a ser un problema arriba de las 30 partes por millón. Pero pues supongo que si te lo están vendiendo una buena tienda va a tener esta capacidad. Entonces todo bien. Entonces ya tenemos todo, alimento y todo. ¿Cuál es el proceso para comprar un buen disco? Lo ideal es comprar cardúmenes. Digamos, un cardumen de unos, ¿qué te gusta? Unos 8 o 9 discos de entrada, ¿sí? Y discos pequeños, me refiero a pequeños de 3 pulgadas y media para arriba. Si estás iniciando, 3 pulgadas y media es lo mínimo. A pesar de que te digan que hay un disco de 2 pulgadas que cuesta 300 pesos y hay un disco de 2 pulgadas y media que cuesta 1,000, tú vas a decir, pero pues es que cuesta 3 veces más. Pero las posibilidades de vivir del disco de 2 y media son del triple que el de 2. O sea, sacar discos de 2 pulgadas es un pedo. De 1 pulgada es algo imposible casi si estás iniciando. Realmente me refiero a que si estás iniciando y no te quieres desilusionar, inviértele un buen dinero en comprarte discos. Y discos que sean grandes, de 3 y media. No te recomiendo ya comprar de 6 porque no tiene mucho chiste verlos crecer, pero ya de 3 y media segurito casi que la van a hacer. Otra cosa importante es compra discos baratos. Los discos baratos, entre comillas, o sea, obviamente hay discos de 3 pulgadas y media que valen 10,000 pesos y hay discos de 3 pulgadas y media que valen 1,800 pesos, que hay 10 veces la diferencia o 5 veces la diferencia en el precio. Pero yo te voy a decir que compre los baratos. ¿Por qué? Porque los peces baratos, a pesar de que no sean de muy buena calidad, tienen más hibridaciones, tienen más cruces genéticos que los que son puros. Los que son puros son una repetición constante de genes y una selección bastante importante. Esto no hace que los discos sean más vulnerables.
pero sí genera ciertos problemas o que sean muy susceptibles a ciertas enfermedades, porque su acervo genético es menor y se puede haber ciertos problemas ahí. Entonces, aparte de que si estás iniciando y se te muere un disco, que es probable, o sea, como todos, pero la probabilidad de que se te muera un disco es más elevada que casi cualquier otro pez, porque son peces muy complicados, no lo voy a negar. Debes de ser muy consciente en esto, en comprar peces que digas, bueno, si se me murió no hay tanto pedo, pero que sí sean lo suficientemente grandes, ¿sí? ¿Y por qué te digo que en grupos grandes? Para que, como el tanque va a estar solo, para que no sientan la sensación de estar de estrés, ¿sí? Y de hecho es por eso que también solo tiene que ver una cara, para que ellos puedan nadar de forma normal y no se enteren de qué está pasando atrás, adelante, ¿no? Nada más que no se al tanto de qué está pasando atrás, qué está pasando a un lado, simplemente están viendo hacia el frente. Y también ubiquen el tanque en un lugar tranquilo, donde no haya paso de gente, donde no haya niños pegando, donde no hayan gatos, perros. No, o sea, estos peces no te aguantan eso, o sea, se pueden estresar muy fácil. Entonces, pues vamos a comprar tus discos, tu grupo de discos. ¿Qué tienes que hacer al momento de comprarlo? Lo ideal es que los veas, que les hagas sobre el vidrio que le estás haciendo como si fueran a comer, que se suban. Lo ideal es que compres todos los que se suban, o sea, de tus 9, digas, bueno, 9, el que me los vende tiene 50 discos, pero solo 10 subieron, escógete de esos 10. ¿Por qué? Porque no vas a batallar para comida, eso indica que están bien, que están reactivos, que son peces más acostumbrados al público, y esto va a facilitar mucho. Otra cosa que te recomiendo es que veas el pez, veas cómo nada, que tenga las aletas desplegadas, que esté branqueando por debajo de 80 branqueos por minuto, que esté defecando si es posible de color, que esté comiendo, si es posible pídele al vendedor que te los muestre cuando están comiendo. También pídele que te dé parámetros, es lo ideal, que te diga pH y todos los parámetros ideales, que te los dé. Que te diga qué está comiendo, importante. Quizás si ya está comiendo seco, compra seco y es más fácil. Entonces, de inicio eso. Y no compres peces ni compañeros de inicio, no compres cardenales, no compres tetras, nada. Sí, porque si están en tanques diferentes va a haber problema, porque quizás no están compartiendo la misma flora bacteriana, no están compartiendo las mismas enfermedades. Entonces, lo ideal es que compres todos los discos, preferentemente de un solo creador y del mismo tanque. No te arriesgues a comprar que un pez de tal creador, un pez de tal creador, y menos comprar que un pez que viene de China, uno de Estados Unidos, uno que viene de México, uno que viene de Japón. No. Compra todos los peces de un solo creador y de una sola pecera, preferentemente. Así vas a llegar, los vas a aclimatar. No tienes que acoplar floras, no tienes que acoplar pH, no tienes que acoplar nada. Así de sencillo. ¿Qué otras cosas puedes hacer que te recomiendo? O sea, ¿qué otras prevenciones puedes tener? Obviamente dejar ciclar tu tanque si es que quieres, si no, no hay problema. Yo no les veo problema mucho a ciclar los tanques. Y incluso siendo discos yo no les veo mucho pedo, a opinión personal, pero pues ya es cosa de cada quien. También lo ideal aquí te recomiendo es no compres peces importados de golpe. O sea, compra a gente que diga, ¿sabes qué? Ya tiene el pez algo de tiempo en el acuario. Me refiero a que tú digas, ¿sabes qué? Este señor ya tiene 3, 4 meses, 2 meses con sus peces discos ahí en el tanque, le comen bien y todo, le han aguantado. Esos peces cómpralos. ¿Por qué? Porque van a ser más fáciles, quizás ya estén adaptados al pH y a las condiciones de agua de tu ciudad. Y además de que ya van a tener todos un establecimiento de flora, no vas a ocupar acomodar nada. Cuando compras peces importados, sobre todo de Asia, los discos vienen en pHs muy bajos, vienen en pHs de 6, 5, 5,5. Y para la gente que sabe de esto, es un pedo, o sea, es un pedo bajar el pH hasta esos niveles. Y es un poquito complicado llegar y meter tus peces a un tanque con 7 cuando vienen en 5. Es
suena que dices, son 2 puntos de pH. Pues sí, pero el pez lo resiente un montón. Y más porque muchos vendedores llegan, descargan el pez de Tailandia o donde venga, pum, los empacan, te los dan y se acabó. No los cuarentenan, no les hacen nada. Tú eres el que se tiene que aventar todo ese flete y ese ya es un completo pero. Así que no te metas en eso, no discutas con eso, vete tranquilo. Y pues bueno, creo que esto es lo general para poder empezar con discos. Se me pudo haber ido una que otra cosa. Intenté ser lo más conciso posible y es básicamente darles información lo más puntual posible para que arranques con unos discos bien, reduzcas las enfermedades, reduzcas las muertes y te vayan de maravilla. Cualquier duda o consejo estamos a su disposición aquí en el canal de YouTube, ya saben, pueden dejar un comentario, dejen su like. Y pues esto sería todo por el video de hoy, por esta semana. Voy a entrar a exámenes en la universidad, entonces yo creo que voy a desaparecer por ahí como unas 2 semanas, pero espero tenerles un video listo para la siguiente semana. Así que nos vemos.